¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una profecía bíblica escrita hace 2000 años se cumplías exactamente en nuestros días? ¿Y si te dijera que podría haber sucedido ante nuestros ojos, pero casi nadie se dio cuenta? La muerte del Papa Francisco, solo un día después del domingo de Pascua, no es solo una trágica coincidencia. Para muchos estudiosos de las Escrituras, esto conlleva el peso simbólico de un cumplimiento directo de lo que está escrito en Apocalipsis 17. Es extraño, lo sé. A la mayoría de la gente ni siquiera les importa ese tipo de cosas. Hasta que las seals comienzan a alinearse casi aterradoras. Y aquí es donde la historia comienza a ser grave. El octavo rey. La bestia escarlata. Las 7 colinas. Todo esto parece parte de un acertijo antiguo que de repente comienza a encajar perfectamente en la realidad de hoy. Quizás lo encuentres todo exagerado. Pero, ¿y si no es así? ¿Qué pasa si detrás de esta aparente oportunidad se acerca el anuncio silencioso de una nueva edad espiritual? No solo estamos hablando de teorías de religión o conspiración, sino de interpretaciones proféticas que han cruzado siglos y ahora tocan nuestra puerta con urgencia. En este vídeo, vamos a sumergirnos en un viaje sorprendente a través de los misterios del Apocalipsis. Desciframos juntos los símbolos, entendamos los reinos mencionados y exploremos por qué la figura de Francis puede ser el vínculo entre la antigua profecía y la realidad moderna. Prepárese para expandir su visión, y tal vez incluso revise todo lo que pensó que sabía sobre los últimos tiempos. La pregunta no es si todo esto es real, sino si está listo para ver más allá de lo obvio. La muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, poco después del domingo de Pascua, no pasó desapercibido para aquellos que siguen los signos de los tiempos. Para muchos intérpretes de las Escrituras, este evento marca un posible cumplimiento profético descrito en Apocalipsis 17, más específicamente sobre el octavo rey. Esta coincidencia de fechas, un día después de la mayor celebración de la fe cristiana, iluminó la advertencia entre los eruditos que han observado cuidadosamente los movimientos del Vaticano. Algunos dicen que nada es por casualidad cuando se trata de profecía bíblica. El Papa Francisco no era solo otro líder de la Iglesia Católica, representaba un descanso de paradigmas, primer papa jesuita, proveniente del hemisferio sur, con una postura humilde y se centró en temas sociales. Su trayectoria se alinea con la idea de una figura que rompe con el sistema y cumple un papel disruptivo en el escenario espiritual y profético. La elección del nombre Francisco, que se refiere a San Francisco de Asís, símbolo de simplicidad y reconciliación con los pobres, también se interpreta como un signo. Muchos señalan que su papado era una cuenca entre una época y otra dentro de la Iglesia. Y ahora, con su muerte en un momento tan cargada de significado espiritual, la pregunta que hace eco ¿es este el comienzo de una nueva fase profética para el mundo? La coincidencia con el domingo de Pascua es especialmente poderosa. Esta es la fecha que celebra la resurrección de Cristo, el punto central de la fe cristiana. La muerte del último líder de la Iglesia justo después de esta celebración plantea preguntas sobre lo que se está cerrando y lo que está a punto de comenzar. Puede ser el final de un ciclo espiritual y el presagio de los nuevos eventos proféticos que se acercan. Algunos analistas bíblicos van más allá, sugieren que el momento de la muerte era una especie de firma divina que marca la transición entre los reinos y cumpliendo exactamente lo que se describe en el libro de Apocalipsis. El octavo rey, que viene después de los 7 anteriores, y caminar a perdición, encajaría en la figura de Francis, según esta línea de pensamiento. Una idea controvertida, sin duda, pero atrae la atención precisamente por su fuerza simbólica. Independientemente de las creencias personales, el hecho es que esta muerte despertó algo. Un nuevo interés en la profecía, un retorno a los textos sagrados y una inquietud global sobre lo que está por venir. Es como si se hubiera abierto una cortina, revelando que los eventos de nuestro tiempo pueden estar más entrelazados con los escritos antiguos de lo que imaginamos. Y eso, por sí mismo, ya merece nuestra atención. El capítulo 17 de la Apocalipsis presenta uno de los pasajes de las Escrituras más misteriosos y debatidos: la visión de los 7 reyes. Según el texto bíblico, 5 ya han caído, uno existe y el otro aún no ha llegado, y cuando llegue, debería durar poco tiempo. Esta secuencia aparentemente enigmática ha desafiado a los académicos durante siglos, pero muchos creen que finalmente se ha desarrollado ante nuestros ojos. La figura del Papa Francisco como el octavo rey es uno de los puntos centrales de esta teoría profética.
Para comprender esto, debemos analizar las interpretaciones más aceptadas de esta profecía. Una línea teológica clásica asocia a los 7 reyes con los grandes imperios de la historia bíblica: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Otra corriente más reciente propone que estos reyes son en realidad los papas que gobernaron el Vaticano desde la firma del Tratado de Lateran en 1929. Este tratado estableció oficialmente el Estado del Vaticano como un marco simbólico y profético para algunos. Si seguimos esta segunda línea, el Papa Francisco se ajusta como el 8º Papa reinante desde esta nueva fase del Vaticano. Esto coloca su liderazgo directamente en el centro de la profecía, y su muerte, como hemos visto, en un punto estratégicamente simbólico. El hecho de que el texto del Apocalipsis indique que este 8º rey va a la perdición refuerza aún más la idea de que su papado representaría la transición a los tiempos apocalípticos. Hay quienes cuestionan la literalidad de esta lectura, por supuesto. Pero incluso los más escépticos están impresionados por la forma en que los números, los hechos históricos y los símbolos bíblicos parecen alinearse casi cinematográficos. La revelación no es un texto fácil, requiere estudio, discernimiento y sensibilidad espiritual. Y eso es precisamente por eso que tantos académicos le han regresado con un interés renovado en los últimos tiempos. La discusión sobre los Seven Kings también toca algo más profundo: la sucesión de poderes a lo largo de la historia de la humanidad. Ya sea por imperios o líderes religiosos, siempre hay una línea invisible que conecta los reinos y los eventos globales con algo mayor, una narrativa profética que parece desarrollarse con una precisión inquietante. ¿Y si el 8º rey realmente representa el final de una era? ¿Qué vendría después? Quizás nos enfrentemos a uno de esos momentos en que lo espiritual y lo histórico están permanentemente entrelazados. Un punto de inflexión, como si el guión del cielo revelara una nueva escena en la historia de la humanidad. Y lo más impresionante es darse cuenta de que esto no está en un libro oculto, sino solo en la Biblia, abierto ante nosotros. Cuando se trata de Apocalipsis, las interpretaciones son tan diversas como las tradiciones religiosas que se han inclinado sobre el texto. En el caso de los 7 reyes y el 8º que camina hacia la perdición, surgen dos grandes líneas de pensamiento: uno, mayor, que ve a los reyes como imperios históricos; otro, más reciente, que los interpreta como papas específicos después de la fundación del Estado del Vaticano. Ambas visiones, por diferentes que parezcan, convergen en un punto: algo grandioso y profético está en marcha. En el enfoque clásico, los 7 reyes representan imperios que marcaron profundamente la historia del pueblo de Dios: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Este punto de vista tiene un fuerte atractivo simbólico, ya que estos reinos fueron, en diferentes momentos, responsables de la persecución, el cautiverio y los conflictos espirituales. El 8º rey, desde esta perspectiva, sería un retorno intensificado del poder romano-religioso, una figura híbrida de autoridad espiritual y política. La segunda interpretación ganó fuerza después del Tratado de Lateran en 1929, que creó el Estado del Vaticano. A partir de ese momento, muchos estudiosos comenzaron a decir a los papas como reyes proféticos, siendo el Papa Francisco el 8º. Esta teoría propone que los papas no son solo líderes espirituales, sino también figuras con papel escatológico en la línea de tiempo bíblica. El conteo, curiosamente, parece encajar desconocidamente con precisión. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones no son simplemente intelectuales, sino que afectan la forma en que muchas personas ven el mundo actual. Después de todo, si los líderes religiosos son parte del cumplimiento de una profecía milenaria, cambia por completo el juego. Ya no estamos hablando de teología abstracta, sino eventos con implicaciones directas para el escenario político y espiritual global. Otro punto fascinante es cómo estas interpretaciones dialogan con los símbolos visuales y culturales. La bestia escarlata, las 7 colinas, la mujer vestida de púrpura, todos estos elementos tienen resonancia histórica con Roma, el Vaticano y el sistema religioso occidental. El Apocalipsis parece haber descrito, con imágenes ricas y detalladas, estructuras que solo tendrían sentido siglos más tarde. Esto solo es suficiente para que cualquiera se detenga y reflexione. ¿Qué pasa si todo esto es realmente más que una coincidencia? Si los imperios del pasado, los papas recientes e incluso los conflictos modernos están entrelazados por una línea profética invisible? Quizás la pregunta correcta no es cuál de estas visiones es correcta, sino lo que Dios está tratando de mostrarnos a través de todo esto.
El siguiente tema se sumergirá aún más en esta simbología y se preparará, porque las revelaciones son impresionantes. Uno de los elementos más impactantes de Apocalipsis 17 es la imagen de la mujer sentada en una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Para aquellos que leen este pasaje por primera vez, puede parecer una descripción demasiado fantástica, casi como algo tomado de un libro de ficción. Pero cuando uno comienza a estudiar el contexto simbólico e histórico, esta imagen gana una claridad aterradora. Las 7 colinas en las que están sentadas las mujeres se interpretan tradicionalmente como una referencia directa a Roma, conocida por milenios, como la ciudad de Seven Hills. Esta asociación no es reciente. En los primeros siglos del cristianismo, los teólogos señalaron a Roma como el posible centro de esta profecía. La mujer, a su vez, se describe como vestida con púrpura y escarlata, colores asociados con la autoridad eclesiástica, y sosteniendo un cáliz de abominaciones. La conexión simbólica con el sistema religioso romano es inevitable. La bestia escarlata, por otro lado, representa el poder político que coopera con el sistema religioso durante un tiempo, pero luego lo rechaza y lo destruye. Esta relación de alianza temporal y traición futura tiene ecos en la historia real. Imperios y religiones que se apoyaron mutuamente hasta que uno comenzó a luchar contra el otro. Esta dinámica aparece no solo en las escrituras, sino en varias fases de la historia humana. Lo curioso es que el Apocalipsis ya predijo esto con una impresionante precisión simbólica. Los 10 cuernos son entendidos por muchos como representaciones de reinos o naciones que le darán poder a la bestia por poco tiempo, reforzando el carácter global y político del fin de los tiempos. En tiempos de globalización, alianzas geopolíticas inestables y gobiernos que crecen en influencia en un abrir y cerrar de ojos, esta idea parece menos apocalíptica y más realista. Es como si el libro más misterioso de la Biblia esté describiendo el Frankenstein de la geopolítica actual. Por lo tanto, la relación entre el poder religioso y el poder político es fundamental para esta parte de la profecía. Y esto es exactamente lo que muchos creen que están desarrollando hoy: una fase de creciente fusión entre la religión, las ideologías globales y la autoridad política. Cuando estas esferas se mezclan demasiado, la historia nos muestra que algo siempre termina saliendo de control. Y ahí es donde los académicos de Apocalipsis apuntan los signos. Quizás nunca haya pensado que un texto escrito hace casi 2000 años pueda describir con tanta precisión la estructura de poder que vemos en el mundo moderno. Pero eso es precisamente lo que da fuerza a esta profecía. Lo que viene a continuación no es menos impresionante: la figura del Papa Francisco como una pieza clave en este equipo profético. Exploremos esto ahora. Desde el comienzo de su papado, Francis había demostrado que sería diferente. Primer papa jesuita, proveniente del hemisferio sur, y con un estilo de vida mucho más simple que sus predecesores, rompió los protocolos, rompió las tradiciones y para muchos, también rompió el silencio profético que se había desplazado sobre el Vaticano durante décadas. Algunos estudiosos vieron su ascenso como el comienzo de un nuevo ciclo dentro de la estructura religiosa misma. Al elegir el nombre Francisco, hizo más que honrar a un santo. Estableció un marco simbólico. San Francisco de Asís era conocido por la renuncia a la riqueza, el amor por la naturaleza y el compromiso con los pobres. El Papa Francisco, siguiendo este espíritu, despidió de lujos, se negó a residir en las habitaciones tradicionales y comenzó a caminar entre las personas de forma natural. Estas actitudes generaron admiración. Pero también desconfiaban entre los tradicionalistas. Teológicamente, se distanció de posturas rígidas. Dio espacio para un diálogo interreligioso, promovió reuniones con líderes musulmanes, judíos e incluso representantes de creencias no cristianas. Algunos vieron en esto un gesto de reconciliación global, otros, un asil de que la profecía sobre la unificación espiritual del mundo, descrita en el Apocalipsis como una falsa paz religiosa, podría estar cumpliendo ante nuestros ojos. Otro punto que intensificó las discusiones fue su participación activa en la agenda global. Francisco se ha convertido en un portavoz de temas como el medio ambiente, la crisis migratoria y la desigualdad social. Para algunos, él era un profeta moderno; para otros, un líder con influencia política disfrazada de espiritualidad. La verdad es que su papel excedió los límites de la Iglesia, y esto lo coloca directamente en el radar de quienes estudian los reinos proféticos. También promovió reformas internas, desafiando estructuras arraigadas y enfrentando resistencia dentro de la propia curia romana. Muchos creen que estas acciones no solo fueron administrativas, sino proféticas.
un intento de sacudir el templo antes de que algo aún más grande saliera a la luz. Y ahora, con su reciente muerte, la sensación de que él era el último vínculo en una transición global, de algo viejo a algo aún indefinado. Esta figura disruptiva, vista por algunos como un reformador y otros como un signo de juicio inminente, puede encajar en la descripción del octavo rey del Apocalipsis. Un rey diferente de los anteriores, con acciones no publicadas e impacto mundial. Y con su partida, la profecía gana aún más fuerza, como si un ciclo hubiera cerrado. Pero, ¿qué tiene que decirnos la fecha de esta muerte? Esto, ya veremos. La muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025 puede parecer solo una trágica coincidencia para muchos. Pero cuando miramos el calendario espiritual y el contexto bíblico, este detalle gana un poderoso peso simbólico. Después de todo, murió un día después del Domingo de Pascua, la celebración más importante de la fe cristiana, marcada por la resurrección de Jesucristo. Una fecha del renacimiento, la victoria sobre la muerte y el anuncio de una nueva era. Para los estudiosos de la profecía bíblica, nada en el Apocalipsis es por casualidad. La elección divina de los tiempos y las estaciones es una constante en toda la Biblia. La Pascua en el Anterior y el Nuevo Testamento representa un punto de inflexión, el fin de la esclavitud, el comienzo de la libertad, el cumplimiento de las promesas. Entonces, cuando la mayor autoridad religiosa muere justo después de esta celebración, muchos ven un cierre profético, algo ha terminado. Y algo más grande puede ser para comenzar. El día después de la Pascua no es solo otro lunes. En el calendario cristiano, comienza el tiempo pascual que se llama 50 días que conducen a Pentecostés, marcado por la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. En otras palabras, es el comienzo de una fase de transición espiritual. La muerte del Papa en este mismo momento puede interpretarse como el comienzo de un ciclo profético, el cierre del liderazgo y la preparación para una nueva manifestación espiritual. Históricamente, los eventos sorprendentes que ocurren en fechas sagradas se ven como mensajes de Dios. La Biblia está llena de estos ejemplos, desde nacimientos hasta juicios divinos sobre fechas específicas. No sería diferente aquí. Para muchos, la partida del Papa poco después de la celebración de la vida eterna de Cristo es simbólica de que algo espiritual se completó en el plano terrenal. Y a partir de esto, comienza una nueva fase, potencialmente marcada por una mayor revelación, o una mayor confrontación. No es raro que las fechas obtengan relevancia profética a lo largo de la historia. El 11 de septiembre, por ejemplo, comenzó a llevar significado más allá del evento. Lo mismo es cierto para el 21 de abril de 2025. Los especialistas en interpretación profética sugieren que este día se convierte en un nuevo hito al contar los signos de tiempos, especialmente cuando se asocia con el final de un papado tan singular. ¿Qué pasa si realmente es el final de una era espiritual? Si la fecha no es coincidencia, sino código. La verdad es que la profecía no termina con la muerte del octavo rey. Solo avanza a una nueva etapa. Y ahí es donde la numerología bíblica comienza a hablar en voz alta. Ahora vamos a sumergirnos en un detalle más que puede cambiar completamente su visión de lo que viene. Si ha leído la Biblia cuidadosamente, sabe que nada hay aleatorio, especialmente los números. Llevan significados profundos y recurrentes. Y cuando se trata de Apocalipsis, esta simbología numérica se intensifica. El número 7, por ejemplo, aparece docenas de veces: 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 gafas. Representa la plenitud, la totalidad, algo que se ha completado. Ya el número 8, que viene poco después, simboliza un nuevo comienzo, el comienzo de algo nuevo, a menudo inesperado. Y aquí es donde entra la figura del Papa Francisco. Si es, de hecho, el octavo rey mencionado en la profecía, esto significa que su liderazgo representa no solo la conclusión de un ciclo, sino también la apertura de una nueva fase en la historia espiritual de la humanidad. El número 8 en este contexto se ve como un portal profético, una especie de transición entre lo que fue y lo que vendrá. Un punto de inflexión que conlleva promesas y juicio. Curiosamente, el número 8 también está vinculado a la resurrección. Jesús se elevó el primer día de la semana, que para los judíos fue el octavo día después del sábado. En otras palabras, el octavo día apunta a un nuevo comienzo fuera del orden natural. Francis entonces, como un octavo rey, puede simbolizar esta violación del patrón, un liderazgo que rompe con lo tradicional y anuncia una nueva configuración espiritual en el mundo.
Otro símbolo poderoso es el color escarlata, mencionado varias veces en el Apocalipsis y asociado con la bestia y la mujer montada sobre ella. El color escarlata se refiere al poder, el pecado, pero también el símbolo de sangre del juicio y la redención. La presencia de este color en la ropa religiosa y los ritos tradicionales provoca atención entre los intérpretes más atentos, que ven una superposición entre lo sagrado y lo profano, entre lo que es la apariencia y lo que es esencia. La fecha misma de la muerte de Francis 210-42025 también plantea discusiones entre aquellos que estudian numerología profética. Agregar los dígitos de la fecha 210-42025, llegamos al número 16. Y 16 da 7, número de la plenitud bíblica. Una vez más, la profecía parece manifestarse entre líneas, en los detalles, en los códigos ocultos que solo aquellos que están atentos pueden ver. Pero, ¿qué nos revela todo esto, después de todo? Quizás estamos más cerca del completo cumplimiento del Apocalipsis de lo que pensamos. Quizás los símbolos sean manifestantes, no en sueños o visiones, sino en eventos concretos de nuestro tiempo. Y cuando los números, hechos y letreros comienzan a alinearse, es hora de ser consciente. Porque el próximo movimiento puede ser global y definitivo. Mirando a su alrededor, es imposible ignorar que algo inusual está sucediendo en el mundo. Las guerras, pandemias, crisis económicas, desastres climáticos y colapsos sociales son cada vez más frecuentes e intensos. Para muchos, estos eventos son solo el resultado del azar o la mala gestión global. Pero para aquellos que observan los signos de los tiempos a la luz del Apocalipsis, todo apunta a algo mucho mayor: el presagio de los tiempos finales y la preparación para el regreso de Cristo. La profecía no solo habla de eventos aislados, sino de una convergencia de crisis que afectan a todas las áreas de la vida humana. Vemos una aceleración tecnológica sin precedentes, con inteligencia artificial, vigilancia digital y biotecnología alterando la forma en que vivimos, pensamos y decidimos. Estas innovaciones, aunque fascinantes, también tienen un potencial oscuro de control, manipulación e incluso dominación espiritual, como muchos académicos han advertido durante décadas. Otro punto que llama la atención es la creciente unificación de las ideologías. Los líderes de varias naciones, religiones y culturas se están reuniendo bajo el discurso de la paz y seguridad global. Esto suena hermoso en teoría, pero para aquellos que conocen por primera vez a los Tesalonicenses 5 y 3, la frase "cuando dicen la paz y la seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina" aparece como una advertencia directa. La misma cooperación internacional que parece un avance puede ser proféticamente el escenario ideal para el surgimiento de un solo liderazgo mundial, tal vez la bestia misma mencionada en el Apocalipsis. Agregue a esto el colapso moral y espiritual a gran escala. Los principios previamente inaplicables se relativan, los valores bíblicos ridículos, y la fe cristiana en muchos contextos que se tratan como anticuados. No es coincidencia. La Biblia ya previó que en los últimos días, el amor se enfriaría y muchos serían engañados por doctrinas seductoras. La crisis no solo es política o económica, es espiritual. Y está creando el terreno ideal para un gobierno que aporta soluciones al costo de la libertad y la verdad. Todo esto hace que la muerte del Papa, y todo lo que representa simbólicamente, es visto como otro signo entre muchos otros. Un hito que desencadena un nuevo ciclo al contar eventos proféticos. Si el octavo rey cayera, ¿quién vendrá más tarde? ¿Qué tipo de gobierno, liderazgo espiritual o nuevo orden global aumentará? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y es por eso que ser espiritualmente despertado nunca ha sido tan urgente. La gran pregunta es: ¿estamos preparados? Porque los signos están ahí, en los titulares, en los cielos, en la sociedad. E ignorarlos puede ser el mayor error de nuestra generación. Pero hay esperanza. Porque el mismo Apocalipsis que habla de juicio también habla de redención, victoria y el glorioso regreso de Jesucristo. Y este regreso, según los signos, está más cerca que nunca. Después de todo esto, la pregunta que no desea silenciar es: ¿qué va a hacer con esta información? Ignorarlo puede parecer más fácil, pero ¿es realmente el más sabio? Los signos son cada vez más claros, los eventos se intensifican y las partes del tablero profético continúan moviéndose. Apocalipsis no es solo un libro de misterios, es un mapa espiritual para los días más desafiantes en la historia humana. Y si has llegado aquí, es porque ya te has despertado a algo más grande. Ahora es el momento de reflexionar: ¿está tu vida alineada con lo que realmente importa?
¿Estás preparado espiritualmente para lo que viene? ¿Qué tipo de legado está construyendo? La profecía no fue escrita para asustarnos, sino para prepararnos, y especialmente para llevarnos a la verdad que libera, transforma y salva. Volver a las Escrituras. Ore como nunca antes. Pregúntale a Dios qué quiere mostrarte en este momento. Y estar dispuesto a ajustar la ruta, incluso si eso significa que sale del camino cómodo. La verdad a menudo se enfrenta. Pero también lo libera. Si este mensaje habló a su corazón, suscríbase al canal, active notificaciones y comparta este vídeo con alguien que también necesita comprender los signos de los tiempos. Esta puede ser la advertencia de que mucha gente está esperando. Y aún no se ha dado cuenta.